La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a seguir este capítulo 14 de la carta de Pablo, donde termina su argumentación para subrayar que los dones finalmente son todos regalo de Dios, son ayudas que nos da el Espíritu para que en el ejercicio amoroso de esa capacidad de amar y servir, de servir al prójimo, vaya creciendo nuestra conciencia en entender, vivir, alcanzar el estado de ser amor. Cuando hablamos de estado, hablamos de una realidad compleja, ¿verdad? Que implica el percibir, el habitar esa forma de entenderte, de percibir el mundo, de estar en el mundo, que tiene todos estos elementos, todos estos, componentes. Podemos estar en el mundo desde una sensibilidad, digamos, egoísta o una insensibilidad también que puede constituirse en un estado. Cuando hablamos de estado, es que la globalidad de lo que percibe mi conciencia me dirige y me posiciona en medio de la vida y de cara a los demás y a las demás y a todo lo que me rodea de una forma u otra. Cuando hablamos de estado, hablamos también en ocasiones, utilizamos el término de una actitud o una disposición interior, que es uno de los elementos importantes de este estado. Y hay otra palabra que me gusta mucho utilizar, que es un talante, ¿no? Tal persona tiene un talante. Ese talante, no lo he investigado mucho, pero intuyo que viene de la palabra tal niño, tal casa, tal país, tal. Ese tal que utilizamos en el castellano para describir la mismidad de una persona, ¿no? Es tal cosa y no la otra, ¿no? Ese tal, que es un genérico, describe una forma de percibir el mundo. Tan es así que la talidad es una de las categorías del pensamiento filosófico más ricas y más complejas. Descubrir, el entender qué es la talidad de las cosas y no perderse meramente en los accidentes, sino encontrar lo que constituye lo más profundo de un ser humano o de un objeto, una realidad del mundo, pues en ocasiones es uno de los principales objetos del pensamiento filosófico. Hay religiones, como es el budismo, que le ponen un énfasis muy fuerte al descubrir la talidad. Una persona iluminada vive desde la talidad, la capta, lo que hace que las cosas sean lo que son, ¿no? Ya hemos dicho que ese es un elemento importante de la experiencia mística, descubrir aquello que sostiene todo lo que es. Y el Dios que se le revela a Moisés utiliza esos términos. Yo soy el que soy. Yo soy el que siendo hace que seas, el que siendo sostiene a todo lo que existe. Bueno, esa es por allá va lo de talidad. Talante es siento yo, una evolución de ese concepto en ese campo semántico. Recordemos que el campo semántico describe un conjunto de palabras que tienen pequeñas variaciones, pero que tratan de describir una realidad compleja, ¿no? Entonces, talidad, talante, yo siento que están en el mismo campo semántico. Entonces, comentábamos que a través del ejercicio de los dones, que van y vienen, eso se acaban, ahí no hay realmente un talante. El talante que queremos desarrollar, el estado que queremos desarrollar, es el de vivir enamorados, es decir, sentirnos, vivirnos amadas, amados, nutridos por ese amor, sostenidos por ese amor, y desde ese mismo dinamismo interactuar con el mundo que nos rodea. De manera natural, quien vive enamorado, enamorada, en esa reciprocidad que implica el verdadero amor, con las características de gratuidad, libertad, etc. Quien vive desde esa
desde ese dinamismo con naturalidad, en ese estado, en ese talante, desde esa talidad, entra en lo que describimos como comunión, como unión, de forma natural. Habita esa comunión y desde esa comunión interactúa de forma natural, ofreciendo comunión a su entorno, transmitiendo la posibilidad y facilitando la posibilidad de que otras y otros entren en la comunión. Entonces los dones y talentos están para eso, para ayudarnos en ese sentido. Como les decía, esos van y vienen. Lo que Dios quiere, a lo que nos invita, para lo que nos capacita, es que alcancemos el talante, el estado de ser amor, de tal forma que nuestra manera de estar en el mundo se traduzca en bendición, en bien para la gente que nos rodea. Y ahí no hay jerarquías, no hay dones o talentos que valgan más que otros. Bien, vamos a seguir adelante en el texto de Pablo, vamos a avanzar un poquito más porque está tratando de subrayar lo mismo con otras palabras. Vamos a leer del versículo 7 al 19 de este capítulo 14. Ocurre igual que con los instrumentos musicales. Por ejemplo, la flauta o la cítara. Si las notas que se dan no guardan los intervalos, ¿cómo se reconoce lo que toca la flauta o la cítara? Si la trompeta no da un toque definido, ¿cómo se preparará para el combate? Lo mismo le pasa a ustedes con lo que hablan. Si no pronuncian palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Estarían hablando al viento. Con tantas lenguas como existen en el mundo, ninguna carece de significado. Si no entiendo el significado de una lengua, soy un extranjero para el que habla y él lo es para mí. Igual ustedes, ya que aspiran a dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. Por tanto, quien habla una lengua desconocida, pida el don de interpretarla, porque si rezo en lengua desconocida, mi espíritu reza, pero mi mente no saca ningún provecho. ¿Qué puedo hacer? ¿Rezaré con mi espíritu y con mi mente? ¿Cantaré himnos con mi espíritu y con mi mente? Si bendices a Dios solamente con tu espíritu, ¿cómo responderá amén a tu acción de gracias la persona sencilla y no preparada si no sabe lo que dices? Tú das gracias bellamente, pero el otro no sacó provecho. Yo, gracias a Dios, hablo lenguas desconocidas más que todos ustedes, pero en una asamblea, para instruir a los demás, prefiero decir 5 palabras inteligibles a pronunciar 10,000 desconocidas. Palabra de Dios. Pues vemos que da vueltas y vueltas a esta argumentación, ¿no? Que todos los dones que tengas estén encaminados a la construcción de la comunión, de la comunidad, a consolidar el cuerpo de Cristo. Ya les decía que hasta las lenguas desconocidas, este don de la glosolalia, de hablar en lenguas, cuando se vive así en comunidad, también bendice a la comunidad a través de esa experiencia de armonía que les describía. Entonces, todo don, si desde el fondo del corazón lo ejercitas, lo gastas, tratando de convertirlo en bendición para quien te rodea, cumple el cometido de servirte a ti y a los demás, a las demás, a construirse, a encontrarse, a entenderse y a vivirse como amor. Ser amor. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.